menciona, hermano, por lo menos cuando cada persona, cuando acepta a Cristo, el Señor le da por lo menos uno de esas virtudes que son unos dones de parte de nuestro Dios. Y si usted lee allí, ¿verdad?, el versículo 11 del capítulo 4 donde estamos, ¿verdad?, vemos claramente que dice ahí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿de qué dice ahí, hermanos? De perfeccionar a quienes. A los santos. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Para el ministerio, dice, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación de un cuerpo de Cristo. Creo que la palabra edificar, ¿verdad, hermanos? Sí entendemos qué significa, ¿verdad? De hecho, creo que Mateo, Marcos y Lucas en los 4 evangelios nos habla precisamente de la construcción, ¿verdad? Cada quien decide cómo construir su casa. Y habla precisamente allí, ¿verdad? Algunos construyeron su casa en la roca y vinieron vientos fuertes y las casas permaneció, ¿verdad? Pero también nos habla el otro contexto en el cual muchas personas construyen su casa en la arena y sucede, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Que no es si nosotros queremos o no queremos, sino es porque Dios, hermano, en su misericordia, en el amor de Dios, cuando Él nos da en la cruz del Calvario esa oportunidad que todos tenemos, ¿verdad?, de ser salvos en la salvación, Él dio su muerte, una vida vicaria en lugar de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí en el 4.1, ¿verdad?, nos explica claramente que Él, estando preso en el Señor, ruega a cada uno de nosotros en sus oraciones, hermanos, que nosotros debemos andar como es digno. Y ahí menciona, ¿verdad?, la palabra digno en una vocación en el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Entonces quiere decir, hermano, no es si me gusta o no me gusta, no es si quiero o no quiero. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando Dios te saca de un lugar y te ha puesto en un pueblo diferente, ya en primera de Pedro, hermanos, si no estoy mal, pero en el capítulo 3 menciona allí que somos linaje escogido, nación santa, pueblo querido por Dios, para manifestar, o sea, para proclamar lo que Él ha dejado bien en claro. Lo menciona también, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no, amén, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso quiere decir, amados hermanos, que la palabra de Dios, precisamente el Evangelio, tiene poder. Así como nuestro Señor Jesucristo tiene poder, de hecho, si usted lee allí, dice, allí en el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego usted sigue leyendo y dice, y de eso que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hermano. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que es la única persona que ha descendido hasta abajo de la tierra a conocer lo que es el infierno, hermano, y todavía subir al tercer día. Y es el único que ha vencido a todo, ha vencido al diablo, ha vencido a todo, en el cual es precisamente, hermanos, que nosotros estamos prácticamente obligados, no es porque queramos, sino es porque estamos prácticamente obligados, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Además, otra cosa, hermano, si usted no está obligado, hermano, a seguir el Evangelio de Cristo, usted no va a ser transformado jamás. No va a haber ningún cambio, ninguna transformación, porque estas características, estas virtudes que se nos muestra aquí, hermano, que como dije, no es proveniente de ti mismo, sino es proveniente del Dios mismo. Entonces, por eso que claramente el apóstol lo sigue explicando allí, pero si usted se va en el versículo 17, ¿verdad?, y 18, dice claramente el apóstol aquí, esto pues digo y requiero. ¿Sí saben qué significa un requerimiento? ¿Qué es requerir? Es querer algo o pedir algo. No, la palabra requerimiento que menciona aquí es como cuando un juez te saca un escrito y te lo envía y estás obligado digamos, a responder, te guste o no te guste, porque ya viene pues ese requerimiento, esa orden, exactamente, es una instrucción, es una orden clara que si tú no lo cumples, te van a llevar a la cárcel, porque ya salió como una sentencia.
Entonces, claramente, por eso dice el apóstol aquí, esto digo pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como quienes, como los gentiles. Y luego sigue diciendo, ¿verdad?, que andan en la vanidad de su mente. O sea, yo no voy a meter mucho, ¿verdad?, explicar mucho eso, yo quiero recortar de hecho muchas cosas, pero vemos aquí claramente que el apóstol Pablo claramente está diciendo que no andéis en la vanidad de tu mente. ¿Qué es de una vanidad? Una vanidad, hermano, significa cuando la persona no se somete, no siente esa obligación de cumplir esos requerimientos, esas virtudes que estamos viendo aquí en el amor de Dios, mansedumbre, humildad y todo lo que menciona acá. Y luego todavía nos vamos aquí en el 11 y menciona cada uno de varias características que necesitamos cumplir entre todos como seres humanos, y somos llamados para cumplir y llegar a un propósito, a una meta, que ustedes lo ven allí, precisamente lo menciona en el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, estamos casi obligados y requeridos, hermanos, por la misma palabra de Dios, para que nosotros seamos transformados y podamos llegar a cumplir y llegar precisamente en el reino de los cielos y comer con nuestro Señor, desayunar con Él y estar con Él, y que podamos estar en el paraíso o en el Edén, como cuando Dios creó a Adán y Eva y les dio todos los trabajos y todo lo que allí estando Él en vivo y en todo color con Él, ¿verdad? También aquí es lo que está tratando de explicarnos el apóstol, que para que podamos llegar y poder ahí, se requiere que cada uno de nosotros nos obliguemos o seamos obligados por eso nos dice ya que se requiere. Tenemos un peso, tenemos una carga, en otras palabras, encima de cada uno de nosotros, y debemos entender eso, que tenemos una carga de llevar ese evangelio y de cumplir eso, porque hay alguien que ya lo pagó. Nosotros somos deudores. En otras palabras, el apóstol está diciendo que somos deudores porque hay alguien que pagó algo por nosotros. Nosotros debemos de ir al infierno, no el Señor Jesucristo. No, Él debió de ir en el matadero, sino nosotros. Pero Él, en el amor que nos tiene, está diciendo que Él ya lo ha cumplido y que ahora requiere que nosotros nos esforcemos, ¿verdad?, a cumplirlo, que ya no andemos como andábamos antes, sino que haya una diferencia. Por eso cuando dije ahorita, mencioné primera de Pedro, claramente dice ahí que ya no somos aquel pueblo que no conocía a Dios, sino que ahora somos ese pueblo escogido por Dios para llevar, dice, las virtudes, y vea que observe que ahí dice, vuelve a repetir lo que yo acabo de decir, las virtudes de aquel, ¿verdad? Lo dice claramente allí. Y entonces por eso que claramente también dice ahí en el 17, ¿verdad? Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Por eso estoy diciendo aquí, porque el apóstol Pablo claramente está tratando de decir que tenemos varias virtudes y que esas virtudes tenemos que tener ese amor a Dios, obligados a esa transformación, ese cambio, a cumplir la palabra de Dios. Entonces, si no cumplimos la palabra de Dios, no podemos llegar a la plenitud. Y porque vemos que ahí en el versículo 11 Dios también da los dones, pero para que Dios pueda usarte con estos dones se requiere de estos cambios, de estas virtudes. Entonces, si nosotros no estamos obligados por nosotros mismos, por ese peso de la muerte de alguien que ya lo pagó, porque el Señor ya lo pagó, y somos unos deudores y no entendemos que ya debemos de antemano, y es una deuda impagable. No es una deuda que podemos pagar, como en el Coppel o tal vez en un lugar que se requiere de un esfuerzo, de un dinero y lo puedes pagar, pero aquí el precio no tiene un precio así como tal. En otras palabras, hermanos, usted no puede pagar eso. Es imposible pagar, somos deudores ante lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Es por eso que el apóstol claramente nos dice, ¿verdad? Entonces que ya no debemos andar así como aquellos
que andaban en su vanidad de su mente, porque ellos no entienden. Y esto también, hermano, que menciona aquí, que andaban en la vanidad de su mente, está hablando el apóstol Pablo, hermano, de que, mira, están a un paso precisamente de irse al infierno. Si, de verdad, si usted mire, vamos, no quería alargarlo, pero creo que valdría la pena. Voy a regresar un poquito aquí, si ustedes se van aquí en Romanos capítulo 1, esto que está mencionando aquí, en Romanos es su capítulo 1, de hecho en adelante, desde el versículo 16, que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero ya todos sabemos, dice, ¿para qué es? Lo voy a leer de hecho, porque ya de hecho ya lo repetimos, pero creo que vale la pena resaltarlo para que podamos entender, ¿verdad?, por qué somos deudores y por qué es que ya nosotros podemos hacerlo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, que estamos obligados, somos deudores a hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios está diciendo que es para nuestra fe y es para nuestra salvación. En otras palabras, si tú no tienes una fe completa y si tú no crees en la palabra de Dios al 100%, entonces puede ser, hermano, que porque te puedes confundir, te puedes perder como muchas otras iglesias o otros que andan en el mundo. Por eso el apóstol lo dice. Pero si usted sigue leyendo más allá adelantito, de hecho ahí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza e imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos, de reptiles, y sigue hablando, ¿verdad?, varias características, ¿verdad?, de aquellas personas que conforme se vuelven duros de corazón porque piensan hacer su propia voluntad y piensan que se lo conocen, piensan que lo saben todo, y entonces empiezan a ponerse más duros. Entonces cuando se pone más duro, la palabra de Dios no permite fluir y correr, y en el cual no se puede cumplir lo que está diciendo aquí en Efesios. Entonces es muy difícil que la palabra de Dios se pueda cumplir. Por eso también allí en el versículo 5, ¿verdad? De hecho, desde el 4, versículo 4, 5, desde el 5, si nosotros nos damos cuenta y nos vamos en el versículo 14, dice, despiértate tú que duermes y te levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego, precisamente, luego sigue explicando varias otras cosas, ¿verdad? Hablando de esta palabra que menciona aquí, se refiere a una persona que está titubeando, una persona que su vida, porque ¿sabes qué pasa? Cuando vemos las virtudes se reflejan en lo material o en lo carnal. Entonces el apóstol Pablo, refiriéndose a esas dos, las virtudes junto con los dones, se está refiriendo, hermanos, a lo físico, y se refiere también al lado espiritual, en dos partes bien importantes. Entonces eso quiere decir, hermano, por eso él claramente dice, y eso digo y requiero, que andéis como es digno. Y la palabra digno, hermano, viene de hecho de una palabra de honestidad y viene de la palabra íntegro. Y no sé si aquí, pues me imagino que sí, ¿verdad? Sí entendemos qué significa la palabra íntegro. ¿Qué es íntegro? Si hablamos un poco de integridad, ¿qué es íntegro? ¿Cómo podríamos definir eso? A ver, esos que están estudiando. Recto, perfecto, no mentiroso, no tiene tacha, así es. Entonces la palabra integridad juega un papel bien importante, de hecho, en las virtudes, porque por ejemplo, si tú dices sí, pues tiene que ser sí. Si tú dices no, pues tiene que ser no. Pero tú no puedes decir sí y a ratos ya no estás cumpliendo o estás haciendo otra cosa fuera de eso. Entonces, ándale, te conviertes en un
Entonces, la palabra de Dios no trabaja de esa manera. O sea, las virtudes de Dios no es como tal, como eso. Entonces, de ahí se determina en lo físico de quién tú eres, cómo tú eres, qué virtudes o qué características te deja. Entonces, por eso vemos que ahí en el 14 nos menciona eso, pero no es precisamente, amados hermanos, en el cual el propósito Dios nos llamó, sino como lo vimos al principio, Dios nos llamó. De hecho, el canto que yo entoné, no sé si se dieron cuenta, las letras habla precisamente de que Dios os guarda, hermano, todos los días en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, hasta que el Señor nos lleve o regrese por nosotros. Entonces esto es un trabajo constante. Por eso, de hecho, allá en el 5, esto concluye de hecho hasta en el 6, pero si usted ve el 5.1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 4:5. 5.1. Y luego dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo sacrificio, Dios en olor fragante. O sea, es lo que yo acabo de explicar. Dios ya ha pagado un precio. Nosotros ya automáticamente somos deudores. Tenemos una deuda, una carga encima de nosotros y prácticamente estamos requeridos y obligados a hacer. Y una de las cosas que ahorita hablando en esto, hermano, me tocó estar en una conferencia de pastores que por primera vez que me invitaron, y la verdad hablaron precisamente de un poco de de requerimiento, un poco de esta obligación, y dijeron: ninguna persona o hijo de pastor o pastora o como le quieran llamar, si no es obligado por la palabra de Dios, obligado para algo, nunca va a funcionar como Dios quiere. Porque las personas obligadas que tienen esa carga, que han entendido, son las personas que llegan a la plenitud, son las personas que Dios ha usado y que se requiere y dentro de eso viene una palabra que se llama disposición. Y entonces en esa disposición también, me acuerdo bien que hablaron precisamente de que tú puedes saberte todas las Biblias, puedes predicar, hasta puedes dirigir, puedes hasta tener tu iglesia, la más grande. Pero si esa disposición que Dios necesita de ti no lo tienes, hermano, no va a funcionar como tal. Y si tú piensas que con eso vas a entrar en los reinos de los cielos, eso quién sabe. Y es que hablaron bien duro en esa conferencia. Yo de veras que estoy... ¿Por qué? ¿Por qué hablaron duro? Porque precisamente eran puros pastores. Y hablaron muy fuerte acerca de ello. Yo aquí pues, no hablo fuerte acerca de eso, pero ahí sí hablaron precisamente. Y es una de las importancias. Y de hecho también mencionaron acerca de la obediencia y otras cosas, ¿verdad? Si ustedes ven, de hecho en el versículo 6.1 precisamente habla precisamente ahí a los hijos. Pero si ustedes ven, el contexto también está hablando a nosotros de obedecer a nuestro Dios, al Padre que tenemos. Amén. Entonces es por eso importante, hermanos, poder a veces poder comprender y poder entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como vimos allá en Romanos 1.16, es de poder. Y la palabra poder viene de una dinamita. Y la palabra dinamita, si saben qué significa, o qué, en el término del mundo, ¿qué es dinamita? Una explosión, eso. La palabra dinamita, de hecho, no estaba mencionado en la Biblia. La palabra, sí estaba mencionado en la Biblia, en el mundo no se conocía. En el mundo, cuando se inventó la pólvora o se inventó las pistolas y todo este armamento, no me acuerdo el nombre ahorita del inventor de eso, y le tenían puesto un nombre muy diferente. Pero cuando se dieron cuenta de que esta palabra dinamita mencionada en la Biblia, que es una palabra, la palabra poder o la palabra dinamita mencionada ahí, que no existe nada, hermano, que pueda impedir una transformación o un cambio en la vida de la persona cuando la palabra de Dios llega y penetra. Entonces, es por eso la importancia de que la palabra de Dios
podernos involucrar en la palabra de Dios y había un canto que yo escuché una vez y dice así, me pareció bien lo que mencionaba el hermano, dice que la palabra de Dios es como el mar. Muchas personas dicen conocer toda la palabra de Dios, pero nunca han buceado debajo del agua. Es como un buzo, dice, un buzo se mete hasta abajo del agua para conocer qué existe debajo. Y la palabra de Dios, dice, es como el mar, donde todas las personas estamos requeridos, obligados a bucear o meternos dentro de la palabra de Dios para que Dios nos pueda llamar. Pero claro, por supuesto que antes de eso se requiere de la oración, pero sí es importante sumergirnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya vimos que dice ahí que tiene poder, y la palabra de Dios que tiene poder o dinamita, no existe ningún obstáculo en el cual la palabra de Dios pueda transformar la vida de los seres humanos. Tan es así que los mismos apóstoles, que una vez yo hablé aquí, precisamente no lo terminamos, a ver qué día lo vamos a hablar un poco para concluirlo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra apostasía o no apostasía, apostatar? Apóstata, hermano, precisamente hablábamos en especial de un apóstol, pero de ahí estaban todos, que ellos vieron 3 años y medio los milagros de Jesús, todo, porque Jesús precisamente quería que cuando Él se fuera, quería dejarlos bien preparados, porque el diablo se estaba anticipando por su orgullo de cada uno de ellos, precisamente para zarandearlos. Eso ya había yo explicado un poco de eso, a ver qué día vamos a concluir la otra porción, pero es precisamente, pero si ustedes piensan un poquito, si el diablo pidió permiso a Dios para zarandear a los apóstoles, ¿ustedes creen que el diablo no va a pedir permiso para zarandearnos a nosotros? Bien que pide, bien que no, como si no estamos preparados, no va a pedir. Pero lo más seguro, sí lo va a pedir. Porque depende mucho, como lo dije, de estas virtudes, porque dentro de eso hay muchas cosas. Si tú no las cumples, como uno de los apóstoles que estaba lleno de un poquito de orgullo, es bien interesante. Pero vamos a dejarlo ahí por el tiempo y todo.